Hola, muy buenas tardes. Tengan todas y todos, reciban un cordial saludo y agradecimiento por su participación el día de hoy. Mi nombre es Mauricio Castro Méndez y voy a estar fungiendo como moderador el día de hoy. Primero que nada, les invito a todas las personas participantes a mantener sus micrófonos apagados durante toda la exposición, si el tiempo lo permite. Igual que hicimos en la primera conferencia, abriremos un espacio al final para preguntas, intercambios, comentarios, en cuyo caso les pediremos que abran sus micrófonos en ese momento. Iniciamos el día de hoy con la segunda de 3 conferencias sobre el enfoque de teoría crítica del derecho. Este ciclo de conferencias, cabe recordar, ha sido promovido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, de su Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la carrera de Derecho, tanto de la sede central como de sede de Occidente y sede de Liberia, y varias cátedras, las cátedras de razonamiento jurídico, de filosofía del derecho, de métodos de investigación jurídica, de derecho laboral colectivo, de derecho ambiental y del proyecto de observatorio de relaciones laborales que coordina. Así que a nombre de todas ellas reciban una cordial bienvenida. La anterior conferencia y esta segunda conferencia corren a cargo de la doctora Nora Wolfson, a quien presentaré en un par de minutos. La primera conferencia puede ser vista ya en línea en el enlace que figura en el afiche del ciclo de conferencias. Les invito a visitarla, ya que es una excelente introducción al enfoque crítico del derecho. Esta segunda conferencia abordará la construcción del discurso jurídico. Y la tercera y última conferencia de este ciclo será dictada por el doctor Carlos María Cárcova y abordará la temática de semiosis y derecho a propósito de la muy reciente publicación de la obra colectiva de la Escuela de Teoría Crítica del Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que lleva ese mismo título, que por supuesto recomiendo muchísimo. La última conferencia ya tiene fecha, será el jueves 19 de mayo a la misma hora, 16:30 hora de Costa Rica, 19:30 hora argentina, uruguaya, ya que hay algunos compañeros y compañeras uruguayas presentes. Me inunda una profunda alegría ver a tantos amigos y amigas que admiro mucho y que respeto y que se suman al día de hoy. Quiero decir que la señora decana de la Facultad de Derecho, la doctora Marcela Moreno Buján, tenía toda la intención de participar y dar unas palabras de apertura, pero a último momento, por labores propias de su cargo, tuvo un imprevisto y no pudo participar, así que me pidió que por favor la excusara. Han confirmado diferentes personas de diferentes profesiones, oficios. Veo por aquí magistrados, magistradas, ex magistrados. Veo a José Manuel Arroyo, a Julia Varela, a Jorge Olazo, entre otros. Veo jueces de la República también, defensores públicos, funcionarios del Ministerio de Trabajo, de otras dependencias públicas, litigantes de muchos años y algunos litigantes más nuevos, algunas litigantes más nuevas, investigadoras, docentes de diferentes profesiones, carreras, ¿verdad? No solo de derecho, sino de sociología, ciencias políticas, de historia, de comunicación, también de filosofía, etcétera. Tanto de la Universidad de Costa Rica como de otras universidades, como la UNED y otras instancias. También nos acompañan estudiantes de estas y otras disciplinas y personas interesadas en el fenómeno jurídico en general. Asimismo, quiero subrayar que nos acompañan personas de otras latitudes, ¿verdad? De Argentina, ¿verdad? De Uruguay. Veo ahí a la querida amiga Rosina Rossi, a quien le damos un gran saludo, y jueza de la República, entre otras personas, ¿verdad? Son varias las pantallas, así que no puedo verles a todos. Tenemos gente de El Salvador, de México, de Puerto Rico, de Perú, etcétera. Para mí es muy importante, especialmente importante, participar en este ciclo de conferencias, porque conozco de primerísima mano el extraordinario proceso de construcción de conocimiento desarrollado en la Universidad de Buenos Aires, iniciado por Enrique Marí, Ricardo Entelman, Alicia Ruiz, Carlos María Cárcova, con publicaciones extraordinarias que por supuesto recomiendo, y que han logrado ir articulando además múltiples
múltiples enfoques y corrientes críticas del derecho de diversos países. Por todo eso es que para mí es una enorme satisfacción presentar a la doctora Nora Inés Wolfson, que forma parte de esa corriente de pensamiento de la Universidad de Buenos Aires de enfoque de teoría crítica. Nora es abogada de la Universidad de Buenos Aires, obtuvo una maestría de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de General San Martín. Ha ejercido la docencia de posgrado en la UBA y en la Universidad Nacional del Litoral. Ha sido profesora adjunta de Teoría General y de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la UBA. Tiene un profundo trabajo de investigación con múltiples publicaciones. En la primera conferencia hicimos un repaso más detallado de algunas de ellas. Nada más quiero citar sus últimos trabajos que casualmente están recogidos en la obra colectiva Semiosis y Derecho compilada por Carlos María Cárcova y por la doctora Marina Gorali. Paul Ricoeur, la mímesis desde una perspectiva narrativista del derecho, el pasado como problema hermenéutico de la historia y del derecho, derecho y traducción, una batalla íntima, y la Constitución como dimensión mitológica del derecho. Así que sin más retraso, le damos la palabra a la doctora Wolfson para que por espacio de una hora y 15 minutos, pues pueda hacer uso de la palabra como lo desee, y dejaremos al final un espacio para que quien lo desee pues pueda hacer sus preguntas, comentarios, observaciones. Les recuerdo, eso sí, por favor, mantener sus micrófonos apagados, y bueno, sin más, adelante, Nora. Bueno, como saben, todas las personas que participaron en directo en la conferencia, tuvimos un pequeño problema con el fluido eléctrico en Argentina y eso llevó a una interrupción que de seguro sumado a un error humano, probablemente, estoy seguro mío, nos hizo perder unos poquitos minutos iniciales de la intervención de Nora. Eh, Así que con toda la pena del mundo y asumiendo un rol o papel que no me corresponde de seguro, voy a tratar de hacer, digamos, un recuento de las líneas introductorias que Nora planteó en su conferencia. Como les digo, es una pequeña introducción con unas notas que fueron revisadas por Nora, así que digamos, aunque no va a ser igual nunca, sí, digamos, han sido vistas por ellas y nos va a permitir retomar la conversación con la intervención de Nora de más de una hora, así que es muy poquito tiempo el que se perdió. Bueno, la doctora Wolfson inició con un breve recuento de su primera conferencia en la que hizo un análisis de las razones y contextos que explican el surgimiento de los enfoques críticos del derecho, así como una aproximación a la conceptualización de estos enfoques. Les invitamos a repasar esta conferencia en el enlace respectivo que está en el afiche del ciclo de conferencias. En esta conferencia, Nora plantea que abordará la problemática de la construcción del discurso jurídico a partir de 3 elementos. El primero, la ideología respecto del derecho como práctica social discursiva. El segundo, el derecho desde el lenguaje, lo que es planteado a partir de la hermenéutica judicial. Y el tercero, el derecho como narración y la literatura. En los primeros minutos de su intervención abordó los antecedentes respecto de la ideología cuya centralidad surge a partir de los trabajos como los de Carlos María Cárcova, en particular de su libro La opacidad del derecho, extraordinario libro que ya tiene su segunda edición para quien lo quiera adquirir. Que recorre distintos lugares analíticos de producción de esa opacidad del derecho, como la marginalidad, la anomia, la complejidad y otras. A partir de esa opacidad del derecho resulta central el concepto de ideología, que tiene una carga muy potente y ha sido mirada con mucha desconfianza y rechazo desde sus orígenes. El derecho ha sido reticente y ha rechazado el vínculo del derecho con la ideología. En general, sigue generando muchísimo nerviosismo hablar de ideología y de derecho. Y respecto del derecho, no se ha logrado romper el tema juez, neutralidad, imparcialidad, por lo que se rechaza o se mira con desconfianza la ideología.
Para abordar el tema de ideología, la doctora Wolfson señala que es importante hacer un pequeño recuento de algunos antecedentes. El primero de ellos es durante el siglo XVII, y que es muy relevante, Francis Bacon, que elabora la teoría de los ídola o de los ídolos, que los concibe como errores que perturban el conocimiento. Esto se da, pensemos en el contexto de la emergencia de la ciencia del siglo XVII, y un enfoque empirista de la ciencia que debía evitar esas perturbaciones, esas ídolas que perturbaban el conocimiento. Un segundo antecedente que destaca Nora se da en el siglo XVIII con la Revolución Francesa. Una élite ilustrada que logró sobrevivir el cadalso de Robespierre crea una materia denominada estudio de la ideología, es decir, un estudio de las principales ideas existentes en la época, con lo que la ideología ahí tiene un sentido neutro en realidad, como estudio de las ideas en la sociedad. Pero Napoleón Bonaparte empieza a denominarles ideólogos, de forma peyorativa, es decir, tildándoles de mentirosos o infractores de la realidad. Con ello, el concepto de ideología cambia de sentido, nos dicen ahora, y desde ese momento en adelante llevó una carga negativa, no de neutralidad, sino como distorsión o como limitante que obstruye el conocimiento de la realidad. Un tercer antecedente que cita Nora se da con Marx, que llega a Francia en el siglo XIX y que toma la ideología con esa carga negativa, como reflejo de las relaciones económicas y de producción. La ideología, junto con el derecho y el Estado, forma parte de la superestructura y reflejan, según Marx, esa base material. En un segundo momento, Marx habla de la ideología dominante, es decir, la ideología como universalización de los intereses de una clase dominante, como si fueran los intereses de todos, de manera que apela a la ideología como una falsa conciencia. Un cuarto antecedente viene dado por Mannheim, que es el fundador de la sociología del conocimiento, quien a partir de la lectura de Marx toma el término ideología y le da una carga de neutralidad. El conocimiento, dice, es construcción social situada y por lo tanto atravesado ideológicamente e integrado por los que construyen ese conocimiento. Sin embargo, no estaba del todo cómodo con ese sesgo ideológico, ya que significa subjetividad y la sociología del conocimiento pretende ser una ciencia. El conocimiento es construcción social, por lo que hay que sumar perspectiva, de manera que la clave ideológica no se puede soslayar, pero mantiene cierta incomodidad con la ideología. Un quinto antecedente viene dado por Gramsci, cuya obra la escribió durante los 10 años que estuvo preso por el fascismo en Italia. Y ahí el concepto central en Gramsci, nos dicen ahora, es el de hegemonía, ya que parte de la coerción y de la conciencia. La coerción circula a nivel de Estado y el consenso a nivel de la sociedad. Para Gramsci, lo que debe conseguir una clase para ser hegemónica es generar un consenso en la sociedad, es decir, generar una ideología dominante que permita universalizar sus intereses particulares, por ejemplo, los intereses de las personas trabajadoras. No es con la coerción estatal que se genera esa hegemonía, sino con el consenso social, dice Gramsci. De esta manera, la ideología en Gramsci se incrusta en la vida cotidiana, es un instrumento más bien para la acción. Así, la ideología no es un conjunto de ideas, sino una práctica social cotidiana, consciente e inconsciente y que se vive cotidianamente. Finalmente, nos dice Nora, un sexto antecedente está en Althusser, que retoma a Gramsci y lo mezcla con Lacan, diferenciando la ideología en sentido general de las ideologías particulares como el derecho, la religión, etc. Lo que propone Althusser es una ideología transhistórica, omnipresente, estructural, a nivel de lo consciente y de lo inconsciente. Es la representación de las relaciones imaginarias de las personas respecto de sus condiciones de existencia. Para Althusser, la ideología construye sujetos al interior del proceso de socialización, es decir, es un mecanismo de producción de subjetividades.
De manera que el concepto de ideología, nos dice Nora en esta parte introductoria, está impregnado de este tránsito que lo ha visto con desconfianza, incluyendo las ideas que perturban el conocimiento, la falsa conciencia o la ideología dominante que universaliza intereses particulares, hasta un enfoque neutro como sistematización de las ideas en sociedad o bien mecanismos para la construcción de hegemonías o para la construcción de subjetividades en sociedad, por ejemplo. Este tránsito está presente en una discusión muy importante que sostuvieron Hans Kelsen y Carlos Cosio en la Argentina. Carlos Cosio, connotado filósofo argentino. Kelsen, nos dicen ahora, parte de esa desconfianza epocal hacia la ideología, parte de una teoría cerrada en la que la norma se fundamenta en otra, bajo el principio de legalidad. El derecho como conjunto de normas de un país no incluye gente, sino que es un centro de imputación de normas, es un subconjunto normativo. No entra lo ideológico, lo social, lo político, salvo que haya quedado plasmado en la misma ley. Una vez que los actos de voluntad se convierten en normas, lo que se estudia son las normas. Aún así, el mismo Kelsen, nos dice Nora, plantea la norma como un marco abierto de posibilidades, es decir, dentro de la norma hay indeterminación, de manera que dentro de la norma cualquier postura del juez es correcto. Incluso plantea en una obra muy interesante expresamente que su norma hipotética fundamental es en realidad una ficción jurídica. Esto posteriormente sería desarrollado por el positivismo analítico de Herbert Hart, nos dice Nora, que incorpora la problemática del lenguaje natural que posee vicios, vaguedad, ambigüedades, distorsiones, etc. Y por ello, dice Hart, hay casos fáciles en los que hay certidumbres lingüísticas, es decir, acuerdos semánticos, y casos difíciles en los que hay problemas de lenguaje. Hart se queda, dicen ahora, a nivel de las palabras y por lo tanto en el positivismo analítico que derivó hacia otros problemas como el de lógicas deónticas y la búsqueda de lenguajes artificiales. Frente a esta posición, Cosio en ese debate propone un abordaje diferente al de Kelsen, que de seguido, ahora sí, la doctora Nora Wolfson pasa a explicar. Estábamos comentando digamos, el contrapunto entre Kelsen, ¿no?, que nunca cejó en su afán de separar el derecho como indudablemente como ciencia, como objetividad, y la ideología como enunciado del orden de lo falso, ¿no? Del otro lado, Carlos Cosio, que fue una luminaria y filosófica inspiradora de una gran cantidad de filósofos argentinos, contrapuso a esta mirada varios puntos. Por ejemplo, él insertó la historia de las ideas jurídicas en la historia general, ¿no? Es decir, las ideas jurídicas son deudoras de las coordenadas, ¿no?, históricas, políticas, económicas, sociales, ¿no? Hizo esa inserción de lo jurídico dentro de la historia general, por un lado. Por otro lado, tiene un artículo muy interesante de Carlos Cosio, que se llama Crítica de la jurisprudencia dogmática como crítica de nuestra época, donde analiza cómo los métodos de interpretación de la ley son métodos claramente de sesgo ideológico, ¿no? Tienen los métodos que se proponen, por ejemplo, para dar un solo ejemplo, él da varios ejemplos, en la Revolución Francesa, ¿no?, con la burguesía en ascenso instalándose en el Parlamento, el método de interpretación de la ley iba a ser el método exegético, ¿no?, rastrear la intención del legislador. Bueno, y así da una serie de ejemplos para visibilizar el sesgo ideológico, ¿no?, inserto en los métodos que se proponían y se proponen de interpretación de la ley. Y también en el tema de la actividad del juez. Bueno, Cosio usaba por momentos un lenguaje un poco muy ostentoso, ¿no? Usó la palabra practognosis, por ejemplo, que la tomó del francés Merleau-Ponty, para hablar de la práctica del juez como una mezcla de saber y de práctica, ¿no? En una síntesis donde el elemento ideológico no era ajeno.
Ya en el año 90 del siglo XX, ¿no? Hubo resignificaciones muy importantes del tema de la ideología, pero así como empezó con la carga negativa y se neutralizó con Mannheim y lo positivizó Cosio, bueno, no podría decir positivizó, pero lo puso en el centro también en un libro que se llama Ideología y Derecho, que nunca se editó. Con Gramsci, por ejemplo, la ideología, como parte de la hegemonía, pasa a ser una práctica social cotidiana, que, que se respira, digamos, a nivel consciente e inconsciente, ¿no? Usted sabe que Gramsci dividió, digamos, a las sociedades occidentales como en dos órbitas, Estado y sociedad, ¿no? En el Estado, el Estado, digamos, era el ámbito del elemento coercitivo. Y en la sociedad circulaba la ideología, ¿no? Entonces, es una gran resignificación de la mirada marxista tradicional, por eso fue tan combatido Gramsci, ¿no? por la ortodoxia marxista, y las ideas de Gramsci que se conocieron bastante después de su muerte, además murió joven, también perseguido y encarcelado por el fascismo, y sus trabajos se llaman Cuadernos de la cárcel porque escribió casi 3.000 páginas encerrado, en prisión. Pero entonces, la ideología estaba en la sociedad, estaba en la base, ¿m? Era filosofía de la acción. Y en la sociedad donde circulaba la ideología, se gestaba para acceder al gobierno, no por revolución, no por violencia, sino por hegemonía. ¿M? Había que lograr la hegemonía, que era la palabra central gramsciana, ¿no? Para, es decir, universalizar intereses particulares de clase. ¿Y cómo se lograba universalizar intereses particulares? A través del consenso y a través de aparatos de hegemonía, ¿no? Los mismos aparatos disciplinarios que estudió Foucault, los aparatos ideológicos del Estado de Althusser, bueno, Gramsci los llamó aparatos de hegemonía. Por ejemplo, la familia, la escuela, el trabajo, el hospital, la iglesia, los medios de comunicación. Entonces, la hegemonía era esta universalización de intereses que empiezan siendo particulares a través del consenso, siempre correspondiendo a una determinada estructura de dominación. Y la ideología incorporada dentro de la hegemonía como una práctica social cotidiana. Entonces la ideología se descarga finalmente de la negatividad inicial. Y hay un autor más que me parece que termina de fijar la conceptualización de la ideología, por lo menos para que lo pensemos y no digamos tan rápidamente, descartar tan rápidamente el campo de la ideología dentro del derecho, en cuanto es una variable estructural y adosada no solo al derecho, sino a todos los discursos sociales. Es como querer salirnos de nuestra propia sombra, ¿no? Es decir, lo atraviesa como el poder, como describió el poder Foucault, ¿no? Transversalmente y reticularmente. Hay un autor que se llama John Thompson, en la década del 90, tiene un libro que se llama Ideología y Cultura Moderna, que creo que precisa muy bien el concepto de ideología. Después hay otros desarrollos posteriores que no me voy a meter con eso, pero quiero por lo menos dejar fijo una pequeña idea, ¿no? La ideología no se juega por el contenido. La ideología no es de izquierda o derecha. La ideología es una función. Al margen del contenido, es una función. Es una función de visibilizar e invisibilizar. La ideología básicamente visibiliza para naturalizar un determinado sentido. En el caso de lo jurídico, bueno, un determinado sentido de lo jurídico. La ideología trata de universalizar, generalizar, naturalizar un determinado sentido de lo jurídico, al mismo tiempo que invisibiliza otro desde el cual se puede reclamar y producir alternancia, en relación siempre a una estructura de dominación. Entonces, ideología y poder están inextricablemente combinados. Y cuando decimos estructura de dominación, no nos referimos a la a la estructura de clase marxista, sino cualquier estructura simétrica. Es decir, desde nuestras familias en adelante estamos organizados asimétricamente. Hay estructuras de dominación en el amplio sentido de palabra, hay estructuras de poder, estructuras asimétricas, me parece que es menos cargado, ¿no? Hay estructuras asimétricas de clase, de género, étnicas,
entre estados, entre individuos y en estados. Y siempre que se dé una estructura asimétrica, va a tener esta función, la ideología, de visibilizar e invisibilizar. De la misma manera que el poder es poder-resistencia. Donde hay poder, hay resistencia, ¿no? Bueno, esta es un poco la idea que quería abrochar, digamos, al derecho como discurso ideológico, que visibiliza al mismo tiempo que invisibiliza, independientemente del contenido, y asumir el sesgo ideológico del derecho con la complejidad que esto significa, ¿no? Con el derecho, la comunidad del derecho está siempre orientada a las fijezas, a las certidumbres, ¿no? A la monosemia, a un sentido, y lamentablemente el derecho es lenguaje, y el lenguaje es polisémico, ¿no? Es decir, el lenguaje está atravesado por multiplicidad de sentidos, y el derecho es un discurso ideológico por estructura, no por distorsión. Bueno, este tema, digamos, del discurso ideológico nos lleva, ¿no?, al terreno de la hermenéutica judicial, ¿no? Esto que llamamos la tarea de los jueces y de las juezas, los críticos y las críticas del derecho nos movemos en el mundo de la hermenéutica. Si bien es una palabra antiquísima, Aristóteles habló de hermeneia, después hubo hermenéuticas regionales durante la Edad Media, la hermenéutica de la filología, del derecho romano, de los textos sagrados. Me estoy refiriendo a la hermenéutica moderna, que parte de una premisa fundacional, un axioma ineludible, que es el mundo o el horizonte de la precomprensión. El mundo o el horizonte de la precomprensión significa que los hechos no hablan por sí mismos, sino que siempre estamos hablando desde un lugar, desde una perspectiva, como diría Gerard Genet, desde una focalización, o como diría Todorov, desde una mirada, ¿no? Siempre hablamos desde algún lugar, desentrañamos nuestros sentidos a partir de un archivo previo, a partir de una grilla de lectura previa. Este es el mundo de la precomprensión. Si nosotros pensamos, digamos, en el siglo XIX, ¿no?, y la intencionalidad de Bentham, por ejemplo, de que las leyes fueran perfectas y que realmente el padre pudiera explicarlo claramente, la ley podría ser explicada claramente del padre al hijo, de manera sencilla, transparente, prístina, y en caso de que hubiera una opacidad o una incertidumbre, Bentham recurría excepcionalmente a la gramática, al método gramatical. Bueno, esta es la idea que se traslada al siglo XX, digamos, la idea de la mágica palabra estrella de la subsunción, ¿no? La palabra de la subsunción. Es decir, es una idea, la idea de Montesquieu reacondicionada, ¿no?, en el siglo XX, a partir de la cual la tarea de los jueces es subsumir, es instalar un caso particular dentro de las premisas, de las previsiones de una ley general y obtener como conclusión la sentencia, ¿no? Una cuestión bastante algorítmica, ¿no? Sin embargo, Kelsen, en este itinerario de la subsunción, ¿no?, que es una palabra tan usada en nuestros claustros, Kelsen fue un verdadero, digamos, él cortó ese nudo gordiano, digamos, fue un transgresor, eso no salía la palabra, fue un verdadero transgresor de la subsunción, ¿no? A contrario de lo que uno podría pensar, ¿no?, ese blindaje normativo kelseniano, ¿no? Sin embargo, en el tema de la interpretación de la ley, Kelsen puso de manifiesto una de sus, no es la única línea de fuga, una de sus líneas de fuga, ¿no? Porque el juez kelseniano, lejos de lo que uno podría pensar que subsume silogísticamente, no es así. Es decir, Kelsen marcó una doble calidad de actividad jurisdiccional. El juez tanto aplica como crea, ¿no?, al mismo tiempo que aplica, decía Kelsen, aplica una norma superior y crea una norma inferior, una norma para el caso concreto. Entonces, en esa
en esa actividad de doble frente, bifronte, de aplicar, crear, el juez kelseniano es un juez performativo. El juez es un juez además voluntarista, ¿no? Voluntarista estructurado dentro, por supuesto, del marco de la ley. Él definía la norma como un marco abierto de posibilidades. Y dentro de ese marco abierto de posibilidades, el juez con su voluntad, también con su intelecto, pero con su voluntad, podía elegir distintas posibilidades de sentencia, distintas posibilidades dentro del marco de la ley. Esta capacidad performativa de Kelsen fue, de alguna manera, continuada, en otro sentido, por Herbert Hart, en el concepto del derecho, ¿no? De impronta positivista también, Herbert Hart, abrió el juego, en casos de incertidumbre, a los problemas del lenguaje. Ahí tenemos como un pequeño sendero iniciado por Hart en torno a la problemática del lenguaje. Y habló, justamente a partir de lo cual clasificó a los casos en fáciles y difíciles, ¿no? Y los difíciles eran los que tenían problemas, por ejemplo, de vaguedad, de ambigüedad o de textura abierta del lenguaje, ¿no? Y en esos casos, bueno, se admitía cierta discrecionalidad del juez, que podía usar de la analogía para la resolución de sus casos. Digamos que a partir de ahí pudo haberse abierto una senda que conectara más directamente y más virtuosamente el derecho con la lingüística. Sin embargo, la deriva fue hacia las lógicas deónticas, ¿no? Las lógicas que formalizaron el derecho, las lógicas que le otorgaron, bueno, una mirada lógica, de derivación lógica al derecho. Entonces, en este sentido, la crítica jurídica, con su emergencia en los años 70, tanto en Europa como en América Latina, en un primer momento, su primera preocupación fue una necesidad epistémica, es decir, había que repensar el derecho, ¿no? Había que resignificarlo, había que criticar, digamos, los reduccionismos de los paradigmas tradicionales. Entonces había que crear un nuevo derecho, y eso es una preocupación epistémica mayor. Y una vez que crearon los primeros, ¿no?, fundadores, este nuevo derecho, cómo se lo abordaba, qué funciones tenía, etcétera, ¿no? Entonces, esas fueron las primeras preocupaciones, y de esa primera etapa surgen libros como El discurso jurídico, como Materiales para una teoría crítica del derecho, ¿no? Ya después empiezan a abrirse hacia otras problemáticas. En un segundo momento, la crítica jurídica, con una base sistémica ya más sedimentada, cruzó sus recursos, sus insumos, sus categorías analíticas directamente con la lingüística moderna de Saussure, de Peirce, las teorías de la enunciación, las semióticas narrativas, el análisis del discurso, el psicoanálisis, con además esa impronta interdisciplinaria, que es un poco la marca registrada de las teorías críticas, ¿no? Entonces, en este cruce necesario, se comienza a ponderar, digamos, el lenguaje en el centro de la escena, dado que el derecho es lenguaje en el sentido amplio, ¿no? Lenguaje escrito, oral, audiovisual, es decir, cualquier inversión de sentido en alguna materia significante es lenguaje, ¿no? Y en este sentido, el derecho es sentido, es comunicación, es creación y reproducción de sociedad. Entonces, la lingüística, digamos, la práctica social del derecho se instaló, digamos, con el lenguaje como materia prima. Entonces, aparecieron una serie de articulaciones a partir de ahí. Y empezamos, muchos de nosotros, a desarrollar lo que hemos llamado la dimensión narrativista del derecho. La dimensión narrativista del derecho. Hay un autor, tal vez puede dar cuenta de qué quiero decir con la dimensión narrativista del derecho, siempre ligado a las cuestiones, a los problemas del lenguaje, ¿no? Al derecho como lenguaje, como discurso social, ¿no? Como fenómeno social de producción de sentido. Creo que esta es la acepción más amplia, es un fenómeno social que produce sentido, ¿no? En el nivel simbólico de los humanos, que es el lenguaje. Entonces,
Hay un autor que es Calvo González, que me gusta su, digamos, su descripción, ¿no?, respecto a esta dimensión narrativista del derecho. Él considera a un caso jurídico un agón, ¿no? Un agón es un conflicto, una confrontación, una lucha de fuerzas. Frente al agón que se le presenta al juez, el juez es como el constructor de un metarrelato, ¿no? La sentencia es más que metarrelato, es un macro relato, vamos a cambiar el nombre. Es un macro relato que enlaza distintos microrelatos. El microrelato de las partes, con la aclaración de que, bueno, nadie se puede autodenunciar ni autocondenar. El microrelato de los testigos, acá sí hay sanciones por infidelidad, digamos, en mi testimonio. El microrelato de los peritos. La prueba documental también funciona, está armada como un microrelato, y dentro de esos microrelatos que va enhebrando y entretejiendo, va eligiendo lo que es relevante, lo que es irrelevante, lo va secuenciándolo, enhebrándolo con normas, que nunca es una norma, sino es un plexo normativo. Entonces, todo esto forma parte de una compleja construcción hermenéutica, narrativa, con coherencia narrativa, que decide no la verdad del caso, diría Calvo González, sino la verosimilitud. Como diría Borges, la verdad no es lo que sucedió, sino lo que juzgamos que sucedió, ¿no? Entonces, Calvo González trabaja no con el término de la verdad y nada más que la verdad y solo la verdad, sino de verosimilitud, lo que verosímilmente pudo haber sucedido en esta construcción hermenéutica de microrelatos. Sin embargo, hay otro autor, que es Paul Ricoeur, que a mí me gustó mucho y lo estudié varios años, que me parece que da una mirada muy completa respecto de la dimensión narrativista del derecho, ¿no? Paul Ricoeur ha tenido una larga vida biográfica y también bibliográfica, y en esta larga vida su característica, fue un filósofo francés que murió en el 2005, en su larga vida siempre tuvo una mirada dialéctica, de tensiones, ¿no?, y una apertura hermenéutica desde sus inicios, dialéctica y hermenéutica desde sus inicios, de manera que él en su vida fue pasando por distintas, y digamos, embebiéndose de distintas corrientes, pasó por el existencialismo, pasó por el psicoanálisis, por el estructuralismo, por el postestructuralismo, por la fenomenología de Husserl, hasta que finalmente terminó proclamándose un fenomenólogo hermeneuta, ¿no? Pero en todas estas corrientes nunca dejó ninguna de lado, sino que fue acumulando una sobre otra, y su mirada fue muy profunda, rica, y siempre en tensiones, siempre confrontando tensiones, ¿no? Las tensiones, las paradojas y las ambigüedades son muy caras para la crítica jurídica, que no cree en esencias, no cree en fundamentos últimos. Entonces, al no haber un fundamento último, siempre estamos trabajando entre tensiones que se resuelven temporalmente, pero precariamente, que luego vuelven a tensionarse para lograr otras sedimentaciones epocales. Esta es la mirada de la crítica, ¿no?, que trabaja justamente con paradojas y tensiones en esta línea, ¿no? Y Ricoeur tiene una teoría de la narración, la llama. Hay 3 volúmenes que escribió ya en la segunda mitad de su vida, que se llama Tiempo y Narración, donde desarrolla lo que él llama la teoría de la narración. Y la teoría de la narración, de acá yo quiero sacar la dimensión narrativa del derecho, ¿no? A esto voy. Lo plasma en 3 niveles, y esto es muy claro en la hermenéutica judicial. Son 3 niveles. Esta teoría de la narración la llama la triple mímesis. Mímesis lo tomó de Aristóteles, o mimesis, no como copia, sino como creatividad. El primer nivel dentro de esta teoría de la narración es la mímesis 1,
que es lo que veníamos hablando de este horizonte de la precomprensión, ¿no? Ese horizonte que nos abraza, ese conjunto de ideas, de preconceptos, de juicios, ¿no? Producidos al interior de la cultura. ¿De qué se trata? Es decir, Ricard dice, este universo de la precomprensión abraza tanto al poeta como al lector, ¿no? Sin este universo no hay ni poeta ni lector. Es ese saber previo, ¿no? Es esa grilla para interpretar sobre todo el mundo de la acción, ¿no? Él lo llama la inteligencia de la praxis. Nosotros compartimos una cierta inteligencia de la praxis deudora de una determinada cultura, ¿no? No hay una inteligencia de la praxis. Es comprender el mundo de la acción, es comprender los simbolismos, los significados simbólicos de la acción, ¿no? Este universo de la precomprensión nos abraza, y este es digamos, el puntapié de cualquier mirada hermenéutica, El segundo nivel, que es el que a mí me interesa, digamos, pero está abrazado por el nivel de la precomprensión, es el nivel de la configuración. Entonces, ¿qué es la posibilidad de que un juez o una jueza es decir, entreteja un nivel episódico, el nivel de los hechos, con un nivel configurativo? En este nivel de la configuración es donde el juez o la jueza construye su sentencia a la manera de una narración, ¿no? Así como decimos que son narraciones la prueba, la confesión, la prueba de peritos, el peritaje o una prueba documental, la sentencia es la gran narración. ¿En qué sentido, dice Ricker? ¿Cómo define la narración, ¿no? Porque no es la narración en el lenguaje cotidiano, ¿no? La narración es una operación de síntesis, una compleja construcción de síntesis entre elementos heterogéneos, ¿no? Como vimos, son elementos heterogéneos los que Calvo González fue enumerando, entre elementos heterogéneos para formar una historia completa con principio, medio y fin. Esa historia completa debe ser inteligible y debe presentar coherencia, no solamente normativa, sino también coherencia narrativa. Y toda esta historia completa, coherente desde lo narrativo a lo normativo, es una narración porque está orientada hacia un cierto sentido de final. Sentido de final que es sanción o absolución, digamos, ¿no? Una sentencia es sentencia porque tiene un sentido de final. Abrocha elementos heterogéneos, logra una historia completa con coherencia normativa y narrativa. Y este sentido de final, que es lo que Lacan llama el punto de almohadillado, ¿no? Este sentido de final es lo que retroactivamente enhebra, digamos, con inteligibilidad y coherencia, la secuencia planteada por el juez, que no es una forma de secuenciar. Esta es la construcción narrativa de una sentencia. Y el tercer nivel, dentro de esta teoría de la triple mímesis, dentro de la teoría de la narración, el tercer nivel es muy interesante, es la refiguración. La refiguración significa ubicar en el centro de la escena al lector, ¿no? Es decir, es lo que se conoce como las teorías de la recepción o la estética de la recepción, es decir, que muchos y muchas decimos, no hay textos, hay lectores, ¿no? Si la interpretación de un texto es deudora de la mirada del observador, de la mirada del lector, que en cada lectura resignifica el texto y es como si produjera un nuevo texto. Entonces, en este sentido, me interesa la dimensión narrativa. Hay muchos otros autores que podríamos hablar, pero podríamos estar hablando horas y tengo miedo que se me corte la luz nuevamente. Entonces, lo que sí quiero contarles un poco, en línea con la dimensión narrativa del derecho, una aproximación del derecho que viene de Estados Unidos. Digamos, la dimensión narrativa del derecho, así como les vengo contando, tiene que ver con el derecho como narración. El derecho como narración. Hay un autor belga, Bert van Roermond, que dice que la narración es un aparato semiológico incrustado en las vísceras del discurso jurídico.
En Estados Unidos hay un movimiento desde principios del siglo XX, que se llama el movimiento Derecho y Literatura, comenzado con nombres ilustres como John Wigmore o como Benjamin Cardoso, que empezaron ya a principios del siglo XX a tomar a las sentencias como piezas retóricas. Este movimiento se fue extendiendo paulatinamente y con mucha fuerza hacia mediados del siglo XX, y sobre todo a partir de los años 70, con una obra que se llamó la imaginación, Legal Imagination, la imaginación legal, de James Boyd White, y se instaló una división, y por supuesto ya a esa altura, de los años 50, 60, 70, ya había cátedras sobre derecho y literatura, publicaciones, revistas, seminarios, congresos, ¿no? Estaba realmente institucionalizado ese movimiento, y se instaló, también sedimentó, una división, como una articulación, digamos, trifronte entre derecho y literatura. Una de ellas es la que veníamos hablando, el derecho como literatura. Vamos a hacer un deslizamiento, el derecho como narración sería, ¿no? Porque el derecho como literatura sería como difícil de articular, pero el derecho como narración, como la veníamos diciendo, el derecho de la literatura, que no es exactamente lo que nos interesa, porque es por ejemplo, el mundo de los copyrights, por ejemplo, eso pertenece a la función dogmática del derecho. Y la que sí quiero rescatar en esta última parte es el derecho en la literatura. El derecho en la literatura. ¿Cómo se lee el derecho en la literatura? ¿O cómo lee la literatura el derecho? ¿O cómo se leen derecho y literatura? Hay un autor, Roland Barthes, ¿no? en un trabajo formidable, muy recomendable, que se llama La lección inaugural, que dice que el lenguaje, digamos, lo único que resulta una trampa a los juegos del poder del lenguaje, es decir, él parte de la base que el lenguaje está atravesado por juegos de poder, ¿no? Y el poder es perenne, es perpetuo, como la ideología, son dos dimensiones inextricablemente unidas a lo social, ¿no? Entonces, en el lenguaje, lo único que le hace engañifas, saludables engañifas a los juegos de poder en el lenguaje es la literatura. ¿Por qué? Porque para Barthes, totalmente, la literatura es despoder, es despoder. En esta misma línea de la literatura como despoder, Jacques Derrida también expresa, digamos, con otras palabras, la misma idea, ¿no? La literatura moderna, dice Derrida, es el derecho a decirlo todo. Es el derecho, el derecho a decirlo todo es el despoder, digamos, es estar por encima, ¿no?, de los juegos de poder, el derecho a decirlo todo, y sobre ese derecho, ese piso de decirlo todo, el discurso jurídico impone su deber ser. Es decir, que de alguna manera el discurso literario rebalsa, es un plus sobre el discurso jurídico, siempre rebalsa, siempre es un plus de sentido en esta articulación. Pensemos que obviamente que derecho y literatura son dos disciplinas bien diferentes, ¿no? Sin embargo, las dos son de naturaleza textual. Las dos son de naturaleza textual. Y lo que hace la literatura, cuando hablamos del derecho en la literatura, lo que hace la literatura es potenciar la dimensión poética, la dimensión creativa del lenguaje jurídico. Hay una autora, no sé si ustedes la habrán escuchado nombrar, Martha Nussbaum, tiene un libro que es una joyita, que se llama Justicia Poética, ¿no?, que trata justamente cómo la literatura amplía la racionalidad del derecho, ¿no?, y genera permanentemente en el juez poético, o en la jueza poética, mundos imaginarios, mundos alternativos, que acercan a la comprensión de la diferencia, a comprender la diferencia, a ser empáticos con la diferencia, ¿no? Es muy interesante la justicia poética. Pero bueno, claramente, y además, en este sentido, la literatura fomenta la creatividad del lenguaje jurídico y favorece la no clausura del sentido. Si estamos pensando siempre en un derecho democrático, lo que debemos lograr siempre es no
clausurar el sentido, ¿no? Frente a la necesidad de previsibilidad y de monosemia del derecho, existe el riesgo de su cerrazón, ¿no? De generar una totalidad. Entonces la literatura lo que hace es impedir el monopolio del sentido. Claramente son dos disciplinas distintas. El derecho codifica realidad, codifica sujetos de derecho, es vinculante. La literatura decodifica, básicamente decodifica, disuelve las certezas, levanta las evidencias. Justamente la función de la literatura es la subversión crítica, ¿no? Y sin embargo, derecho y literatura transitan por los mismos temas. Los grandes temas del derecho son los grandes temas de la literatura, ¿no? Nacimiento, la muerte, la guerra, el poder, la justicia, la venganza, la igualdad, la desigualdad del Estado, el pueblo. Entonces, cuando el derecho cobra cuerpo en la gran literatura, la literatura, al ser resistencia, al ser subversión, le arroja una luz inédita, una luz privilegiada al derecho, y que nos habilita y nos permite deconstruir los fundamentos del derecho, los presupuestos del derecho, ¿no? En ese trabajo, Roland Barthes, en la lección inaugural también, habla de una de las fuerzas de la literatura, la llama mátesis, que es una fuerza que revuelve, que mezcla los saberes sin fijarlos, sin fetichizarlos. Es esta luz indirecta, ¿no?, que la literatura arroja sobre los saberes para iluminarlos, con la libertad de la literatura, que es una libertad inédita, que solamente la literatura puede combatir los juegos del lenguaje, los juegos de poder del lenguaje, ¿no?, privilegiada sobre el cuerpo jurídico. Entonces, podemos decir que derecho y literatura gozan y sufren de una doble condena, de alguna manera, ¿no? Por un lado, no podemos desconocer la ley, ¿no? El principio de la ignorancia del derecho no es esgrimible, no podemos desconocer la ley. Y por otro lado, no podemos ignorar el lenguaje. Ambas disciplinas son textuales, ambas disciplinas transitan por la palabra, por el texto, por el relato, por la narración, por la intertextualidad, por el sentido, por la comunicación. Y eso nos convierte en infatigables hermeneutas. Bueno, ahora sí, ya voy cerrando. No sé si me extralimité o no, pero con el corte me desorienté un poquito, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es, le agradezco nuevamente a Mauricio esta posibilidad de repensar el fenómeno de la juridicidad, de repensar las bases epistémicas, de intercambiar insumos analíticos, respecto en particular de un derecho, que es el crítico, que reclama miradas diversas, que reclama polifonía, ¿no?, que reclama polisemia incrustada en el lenguaje, y reclama el no monopolio de sentido, sino todo lo contrario, es decir, su transformación cabalgando sobre las transformaciones, modificaciones cabalgando sobre las modificaciones epocales. Y quiero cerrar con una frase que nos es muy querida a todos los críticos y las críticas. Para nosotros el derecho es un texto en contexto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Nora. Excelente. Bueno, tal y como habíamos prometido, vamos a abrir un espacio para que de forma directa quien lo desee pueda comentar, preguntar y aprovechar en estos minutos que nos quedan, pues la presencia que tenemos de Nora. Así que ustedes me dirán. Uh-huh. Yo quiero, mientras alguien se anima acá, yo quiero nada más retomar algo que me parece que sería útil
de vinculación con la primera conferencia que planteaste, ¿verdad? Es decir, esta práctica social discursiva que es tributaria de las relaciones de poder en un contexto o en contextos determinados, se articula con varios de los elementos, obviamente, que vos habías planteado en la charla inicial, pero yo quiero retomar la idea de la articulación con los operadores jurídicos y la conceptualización de operadores jurídicos, porque claro, normalmente pensamos al juez, al abogado, al doctrinario y demás, pero en la medida en que entra, en que el enfoque crítico le abre las puertas a las relaciones de poder, pues esas relaciones de poder articulan operadores muy diversos, ¿verdad? Operadores que van desde las iglesias, desde los medios de comunicación, desde, ¿verdad? Que entran a veces por la puerta principal diciéndonos todos los días cómo es la forma de interpretar o aplicar o cuál es la interpretación hegemónica del discurso correcto, digamos, y tratar de ganar una hegemonía por ese lugar, o también, digámoslo, subrepticiamente a través de las preconcepciones de los otros operadores jurídicos, ¿verdad? Es decir, cuando yo siempre digo, cuando un magistrado resuelve sobre el matrimonio igualitario o sobre la fertilización in vitro, pues tiene todo que ver si ese magistrado es del Opus Dei o no lo es, ¿verdad? Y eso no está visible, está en el cuarto de máquinas, ¿verdad? Diríamos, y termina expresando en esa construcción narrativa, ¿verdad? Y también desde ese lugar. Entonces, yo quería tal vez Nora, si no hubiera nadie más, yo quisiera un poco que tratáramos de hacer ese vínculo con la construcción que hiciste en la primera conferencia en relación, por ejemplo, con los operadores diversos que disputan la hegemonía y que también la resisten, ¿verdad? Yo siempre decía cuando tenía una práctica sindical activa, como asesor sindical, que bueno, nosotros vivíamos de esto, ¿verdad? Cuando venía una sentencia que no nos gustaba y con la que no estábamos de acuerdo, inmediatamente empezaba la lectura de decir, bueno, en realidad lo que este tribunal quiso decir no es exactamente lo que se ha interpretado, sino que dijo exactamente lo contrario y va de nuevo la resistencia en la reconstrucción a partir de precomprensiones y de enfoques ideológicos y políticos y sociales de otros actores, en ese caso por ejemplo, otros operadores jurídicos como son los sindicatos también, igual los empresarios y más. Pero quería pedirte, digamos, un intento de enhebrar las dos conferencias. Claro, me hizo acordar un trabajo que ahora te voy a contar. Bueno, Mauricio está hablando de una confección de la trama jurídica a partir de distintos niveles de construcción de sentido, como es el nivel textual de la norma, el nivel de los operadores del derecho, ¿no? Que es el nivel de la hermenéutica, de lo que estuvimos hablando recién, y también el nivel de los destinatarios o usuarios del derecho, son los que diariamente le dan vida, ¿no?, al derecho. En principio, todos mantienen un determinado sentido jurídico, pero sabemos que el derecho tiene una capacidad de conservar sentido, pero también de transformarlo, ¿no? Los operadores, a través de su tarea hermenéutica, y también los destinatarios del derecho, ¿no? Pueden resistir algunas interpretaciones, pueden presionar sobre los otros niveles para hacer un cambio en el sentido jurídico. Cuando vos hablabas, Mauricio, me acordaba de dos cosas. Uno, de un trabajo de Enrique Marí, que se llama Pierre Rivière o el mito de la uniformidad semántica, ¿no? Un poco es lo que estaba marcando Mauricio. Enrique Marí, en el mito de la uniformidad semántica, lo que marca en un proceso hecho a Pierre Rivière, no importa, es un caso que tomó Foucault, que lo reinterpreta Marí, pero no es esto lo que quiero contar, sino que dentro de un proceso, dice Marí, hay muchísimos discursos en pugna, ¿no? Empieza un proceso con demanda y contestación de demanda. En la vida del proceso judicial, hasta que llega la sentencia, hay muchísimos discursos en pugna. En ese caso, pugnaban por imponer su sentido dentro del marco de lo jurídico. Estaba el discurso psiquiátrico,
de la época, en el caso del siglo XIX, el discurso psiquiátrico, el discurso científico, no psiquiátrico, el discurso político, el discurso religioso, ¿no? Es decir, muchos discursos al interior que pugnaban por imponer su sentido, y es decir, que lejos de ser una uniformidad semántica, un proceso, es un verdadero agón, como diría Carl González, es un verdadero campo de fuerzas que finalmente desaparecen, como decía Mauricio, desaparecen, no dejan rasgo en la sentencia final, ¿no? En la expresión final de la palabra judicial, ¿no? Es decir, que existen en el cuerpo, pero desaparecen y terminan siendo sellados, digamos, por la actividad judicial, ¿no? Lo que vos estás comentando también, Mauricio, no solamente es la pugna de los distintos discursos e interpretaciones al interior de un proceso judicial, sino es la vida de la sentencia después, digamos, ¿no? Y en ese sentido es lo que Ricoeur marca con tanto énfasis, la mirada del lector, porque serían lectores, es decir, los otros operadores, no todos son operadores jurídicos, por ejemplo, los sindicatos serían más bien operadores de tipo, yo lumanianamente los pondría en otro subsistema, ¿no? No importa, pero digamos, son relecturas de productos normativos, ¿no? Que vuelven a resignificarse y vuelven a reinterpretarse, ¿no? En Argentina hubo un caso muy sonado, el caso Muiña, ¿no? Hace unos años, es un caso, un fallo de la Corte Suprema, ¿no? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, que estableció para los represores de delitos de lesa humanidad, por cada año que estuvieron encarcelados, varía por 2, era el 2 por 1, el caso Muña era el 2 por 1. Bueno, al día siguiente, hubo una relectura, una reinterpretación, a nivel de quién, no de los operadores jurídicos o de los operadores no jurídicos, sino una reinterpretación a nivel de la sociedad, de los destinatarios del derecho, que salieron a las calles, fue masiva la presencia de la sociedad civil en todas las grandes ciudades de todo el país en contra de ese fallo, ¿no? Entonces fue una relectura, digamos, en términos de Ricoeur, fue una relectura, una reinterpretación, una hermenéutica a cargo de los destinatarios del derecho que presionaron a la Corte Suprema en un fallo que estaban totalmente en desacuerdo, y lo que motivó una ley del Congreso que la modificaba. Así que fíjate vos cómo cada producto jurídico genera relecturas diversas que a veces se convalidan y a veces se subvierten, ¿no? Es el proceso de la hermenéutica, por eso digo, somos infatigables en eso, es permanente, ¿no? Es permanente. Tenía Marcelo Arroyo, pero dijo que no podía quedarse más, así Claro, que nos acaba de dejar. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. Bueno, si no, sí, sí, adelante, Rodrigo. Sí, buenas noches a todos y todas. Doctora Nora, doctor también. Ahí. A ver, voy a tratar de prender mi cámara. Voy a hacer el intento que se ve más personalizado. A ver, primero 10 segundos, por favor. A ver si lo logro. Estamos de uno y otro lado de la cordillera, Rodrigo. Sí, exactamente. Sí. ¿Cómo no nos vamos a mirar? Claro, exacto. Ahora sí, ahí parece que la configuré bien. Ya, ahora sí. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, primero agradecer la posibilidad, ¿no es cierto?, de participar en esta charla extraordinaria, de muy buen nivel. La verdad que se agradece. Y bueno, por eso mi planteamiento es el siguiente, más por una pregunta amplia. Usted al principio de su exposición habló de Heidegger, lo citó. Y Heidegger, entre otras características, él vivió una época compleja. Él vio la bomba atómica, ¿no es cierto? Vivió las guerras mundiales, y eso hay una sensibilidad importante en el filósofo, ¿no es cierto? Que él se basaba, por supuesto, en Nietzsche, etcétera, eso normalmente lo sabe, pero Nietzsche no vivió lo que vivió,
¿no es cierto?, Heidegger. Heidegger también se preocupó por la técnica y lo analizó, pese a que no es su gran tema, sí se preocupó del tema de la técnica. Entonces, aquí viene mi planteamiento. En cuanto al derecho, en la actualidad pareciera ser que si bien podemos tomar el pensamiento de una cantidad importante de autores, ¿no es cierto?, de ideas propias del derecho, sin embargo ellos no vivieron o no pudieron percibir la modernidad o lo que hablamos de la tecnología, ¿no es cierto? Entonces mi planteamiento es el siguiente. ¿Hay un riesgo o se puede percibir un riesgo en que el derecho no dé respuesta por esta subdivisión de ideas modernas, bien trabajadas, bien profundizadas, pero que al dividirse finalmente se pueda llegar a un riesgo de que todos tenemos la razón, todo lo que se sanciona tiene un fundamento y eso hace que se caiga en una especie de ¿cuál es el valor? O sea, todos van a tener una razón, todos los tribunales van a poder decidir de acuerdo a una doctrina más o menos moderna, etcétera, y bien profundizada, pero dará respuesta. Por ejemplo, ¿qué pasa con los datos personales? Cuando se tenga que juzgar eso, ¿cómo podría responder? No sé si está claro mi planteamiento, pero ¿cómo el derecho responde en una realidad concreta? Porque la modernidad, la tecnología, si se puede llamar así, es nuestra, digamos. Y creo que hay que sentirse de alguna manera responsable, que es lo que nos tocó de alguna manera vivir. No al siglo XVIII, no al siglo XIX. Nos tocó, la vivimos, estamos todos los días ahí, salen tecnologías nuevas, y la pregunta es, ¿el derecho da para eso? ¿O hay un riesgo real de que se subdivida en tal cantidad de categorías que todos tengamos la razón? Y al tener toda la razón, no la tiene nadie. Sí, claro, el desafío del derecho hoy es importantísimo por esta cuestión de la complejidad de la que hablábamos, ¿no? La aceleración producida por la tecnología es exponencialmente enorme y el derecho muchas veces va por delante de las necesidades de la gente, pero en este momento está yendo por atrás, porque creo que la tecnología digamos, se ha formado como, desde mi punto de vista, ¿no?, una superestructura, una macroestructura financiera. Cuando hablaba de la Lex Mercatoria estaba pensando en esto, que nos rediseña a nosotros completamente en nuestros deseos, en nuestras fantasías, en nuestras posibilidades, nos cuadricula y nos manipulan de una manera inédita, yo te diría, Rodrigo, inédita. Nunca, nunca hemos llegado a tal punto de manipulación desde una macroestructura, ¿no? ¿Cómo va a ir respondiendo el derecho? Es difícil de contestar, ¿no? Fácilmente. Yo creo que el derecho, a pesar del fin de los estados, yo creo que los estados todavía gozan de buena salud. El marco estatal goza de buena salud a pesar de los procesos de regionalización, a pesar de la Unión Europea está haciendo mucho ruido con estos embates. Hay muchos países que quieren salir, hay muchos países que quieren separarse de la moneda, el Mercosur también hace agua, para decirlo rápidamente, el NAFTA, en fin, a pesar de los movimientos de regionalización, creo que el marco del Estado-Nación sigue estando fuerte y creo que el derecho va a intentar dar respuesta en sus espacios específicos, ¿no? Me parece que esa va a ser una posibilidad y después, por supuesto, encontrarán los enlaces internacionales o regionales necesarios. Es muy complicado, realmente no tengo la respuesta de cómo va a dar respuesta el derecho. Lo que sí pienso es que la complejidad cunde también. El tema de la complejidad, ¿no?, de los desequilibrios al interior del sistema jurídico cunde, y este peligro que vos marcás de tanta fragmentación, ¿no?, con poca sedimentación de sentido, ¿no? Yo pienso todavía pienso que en los estados nacionales se siguen manteniendo sedimentaciones de sentido, de mediana y larga data. Todavía hay sedimentaciones de sentido. Y hay algunos principios legitimatorios que frenan esa sensación que vos tenés y que yo también tengo del todo vale, ¿no? Del todo vale, que es muy esquizofrénica, digamos, que da mucho miedo, sobre todo en el discurso jurídico, que es el discurso de la previsibilidad, ¿no?, y se supone, de la objetividad y la racionalidad, en fin, todas estas cuestiones de la modernidad. Yo creo que está, por un lado, como pilar de fondo, está la defensa de los derechos
de los derechos humanos consagrados constitucionalmente. La defensa de los derechos humanos, por supuesto que es materia de interpretación desde ya, porque es lenguaje, ¿no? Pero digamos, ahí hay una apuesta, ¿no? Por eso decimos que la hermenéutica es controlada para garantizar los derechos fundamentales consagrados nacionalmente e internacionalmente. Y por el otro lado, sigo pensando todavía, tal vez es anacrónico, pero todavía funciona, esta idea habermasiana, ¿no? De la moral procedimental, no de la moral como contenido, por supuesto, ¿no? Porque la moral no deja de ser otra práctica social donde el bien y el mal se define en forma inmanente al interior de los espacios políticos. Eso es para una crítica, ¿no? Del derecho. Pero la moral procedimental en cómo engarza todavía en el poder legislativo, donde existe todavía esta ficción entre ciudadanos libres e iguales, sin fraude, sin coerción, con capacidad de proponer temas en la agenda, y esta suerte de neutralidad, imparcialidad en el sistema de justicia, que sabemos lo que adolece. No me animaría a avanzar, digamos, si el derecho va a estar, yo creo que el derecho está como atrasado. En este momento lo que yo veo, no sé cómo lo ves vos, Rodrigo, yo lo veo atrasado en términos tecnológicos. No sé cómo lo ves vos. Bueno, a ver, hay un paradigma en el derecho que el derecho va alrededor de 10 años atrás de los avances sociales porque le va dando sustento. O sea, yo conozco esa doctrina. Ahora, mi percepción, yo soy abogado, pero vengo del área de las tecnologías. Estoy todos los días con Bueno. temas de tecnología, con seguridad y todas esas cosas. Entonces, conozco de alguna manera. Y mi percepción es que esos 10 años bajaron a 2. Entonces, de alguna manera, lo que uno percibe es que el derecho debiera, no sé, a lo mejor es muy grande la afirmación, pero volver a los principios. O sea, la buena fe la entendemos todos los que venimos de este mundo humanista del derecho, ¿no es cierto? Y de alguna manera nos podemos entender, porque es un principio muy antiguo. Sin embargo, la buena fe parece ser más importante, por ejemplo, con los problemas modernos. Eso es lo que, al menos, es lo que yo percibo del derecho, que eso está volviendo, se está volviendo. ¿Por qué? Porque, por Se ejemplo, está usted planteó, volviendo, a ver si te entiendo bien, se está sí, volviendo a un principio de buena fe, decís vos. exacto, o sea, ¿por qué? Porque es más global. La buena fe la van a entender en Europa, la van a entender en América, a lo menos a nivel jurídico. Se entiende el Rodrigo, no alcance de alguna están manera, porque entendiendo la buena fe, no creo que estén sí, entendiendo la buena fe en este momento, ¿no? o sea, sí, a ver, ¿Sí? me explico. Yo creo que A en el ver, litigio, claro, yo creo que en el litigio, esos principios hacen sentido. Lo más profundo a veces se pierde en el debate. esto se está No porque no perdiendo. tenga razón, sino porque la construcción del argumento o es un factor de tiempo, y los que litigamos lo vivimos, es cierto que no siempre están los tiempos para expresar bien la profundidad de un argumento complejo. Sin embargo, cuando uno va a la buena fe, uno puede ir generando desde esos principios una solución a veces a los conflictos, o a lo menos un planteamiento más claro. Ese es como mi punto. Ahí, Sí. Sí, bueno, tal vez adelante. tengo un par de intervenciones adicionales en texto, pero yo quería terciar un poco acá. Siempre a mí me quedó muy presente un artículo que se me va su nombre o el título de Alicia Ruiz, ¿verdad? Que hacía un análisis sobre la construcción del concepto de los derechos humanos, ¿verdad? Y bueno, uno podría decir, Rodrigo, en esa línea, bueno, los derechos humanos también, pero bueno, los derechos humanos tienen idas y vueltas, ¿verdad? Es decir, después de las Torres Gemelas, los Estados Unidos y la Corte Suprema de Justicia, los Estados Unidos tuvo una forma muy interesante de interpretar qué son derechos humanos y qué no son derechos humanos, y qué es tortura y qué no es tortura, ¿verdad? Y así se han mantenido presos decenas de personas sin debido proceso en Guantánamo por más de 15 años, ¿verdad? Entonces, la misma construcción de la idea de derechos humanos o la misma construcción del concepto de buena fe, ¿verdad? Y cómo se aplica, además, yo pienso que en tanto lenguaje, también está sujeto a las relaciones de poder de cómo se interpretan en cada contexto y cómo se genera una interpretación hegemónica en uno o en otro sentido. Eh, yo, No, yo, sí, perdón, Nora, adelante, adelante. no, yo comparto. Para mí el principio de buena fe es un principio teórico, digamos, que se define
en cada juego de lenguaje. No creo que haya un principio, un metaprincipio de buena fe. Yo creo que la buena fe, los límites y las posibilidades de la buena fe se dirimen en prácticas sociales específicas. No creo que haya un principio general de buena fe. Esta es mi mirada desde la crítica jurídica. Y además, en este momento, casualmente estoy trabajando sobre el contraste en el sintagma derechos humanos, como el derecho no cubre a los humanos, como el derecho no cubre a los humanos. En este sintagma de derechos humanos hay un hiato de desprotección de lo humano, ¿no? El derecho históricamente ha protegido a la persona, es decir, esa cualidad plus sobre el cuerpo, esa palabra, ese dueño del cuerpo, pero está descuidando a lo específicamente humano, ¿no? Hoy por hoy al derecho de los cuerpos. Justamente estaba trabajando eso, por eso lo menciono. Leo estas dos intervenciones. Una es de Alneli Pinto. Dice, como comunicadora, me parece muy interesante el análisis de Nora, tan emparentado con el análisis del discurso de los medios de comunicación, y reafirma el concepto de la comunicación como expresión de los rituales sociales, donde sin duda se incluye el ritual del derecho y su dimensión narrativista. Me llama la atención también el manejo de esa idea de que los hechos hablan por sí mismos en el escenario del derecho, lo cual también es algo a lo cual se recurre en los medios de comunicación para sustentar una inexistente objetividad. Gracias por la conferencia. Esa es la primera intervención, y leo de una vez la segunda de Byron Takam, que dice, ¿cuál es su opinión, le preguntan ahora, en cuanto a que en varios países latinoamericanos afectados por la cleptocracia hay argumentaciones de magistrados constitucionales de turno en que férreamente indican que en la justicia ordinaria y constitucional está prohibida la ideologización? Ante tal postura, desde su punto de vista, ¿hay contradicción y existirían contrapesos para desarrollar una democracia? Esa es la primera pregunta de Byron. La segunda es, ¿cómo equilibrar lo jurídico y lo político para que ninguno prevalezca? Dice. Respecto de la ideología, yo vuelvo a insistir que la acusación, digamos, de la ideologización no es válida para mi mirada crítica, no es válida la acusación de ideologización. En todo caso, nos hacemos cargo del discurso jurídico como atravesado ideológicamente, ¿no? No patológicamente, sino inextricablemente atravesado por la ideología, ¿no? Digamos, no es que el juez o la jueza funcione solipsísticamente, no. Cada juez o cada jueza pertenece a un determinado grupo social. Es lo que diría Lacan, ¿no? Es un sujeto o una sujeta situada, ¿no? Atravesada por las sobreimposiciones políticas, económicas, religiosas del lugar al que pertenece. O sea, nadie habla de manera, nadie hace monólogos, porque cada juez y jueza son cajas de resonancia de un determinado espacio político y social, y económico y religioso. Son cajas de resonancia, ¿no? Entonces, eso por un lado, con lo cual, para mí la acusación de ideologización no es una acusación que yo pueda darle curso, porque no es una acusación. El discurso jurídico es ideológico. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo se deslinda lo jurídico de lo político? Bueno, Niklas Luhmann los deslinda muy claramente en su sistema autopoético, ¿no? Dice que las claves binarias para el juicio, para el sistema jurídico es permitido o prohibido, las comunicaciones que entran a ese sistema es prohibido, permitido, y el sistema político es opresión, poder resistencia sería, gobierno, oposición, ¿no? Esa sería la clave binaria para las comunicaciones. Él los deslinda. Nosotros, críticos y críticas, lo deslindamos, a ver, en su especificidad sí lo deslindamos. Por ejemplo, el derecho es una práctica social, intersubjetiva, etc. Y lo político, la especificidad de lo político para la crítica jurídica es el desacuerdo. La especificidad de lo político es el desacuerdo, son los juegos del poder, es la oposición nosotros-ellos. Lo que pasa que esa especificidad de lo político, ese desacuerdo, ese nosotros-ellos, como identidades políticas, no
esenciales, no por esencia, sino por definición política. Somos nosotros porque no somos ellos, y ellos son porque no son nosotros, ¿no? En esa forma de definición. Esta mirada política se inserta dentro de la definición del derecho. Si bien tienen su especificidad y no se confunden el sistema jurídico y el sistema político, sin embargo, para la crítica jurídica, la mirada política se inserta en la propia definición del derecho, cuando decimos que el derecho es una práctica social que alberga tanto los consensos, los acuerdos, como los niveles de conflicto, los desacuerdos. Y ahí es donde aloja, ¿no?, la especificidad política dentro de su propia conceptualización. Así que los diferenciamos y al mismo tiempo los relacionamos de manera muy íntima, diría yo, ¿no? Muy íntima. Tengo nada más una última inquietud que me gustaría colocar, Nora. No veo a nadie más, entonces aprovecho, ¿verdad? Digamos, vamos a ver cómo lo coloco. El reconocimiento de estos discursos en pugna en una sociedad obviamente conflictiva y demás. Por un lado, uno puede entender que dentro de la lógica tradicional, histórica, más positivista, genera de mínima nerviosismo, ¿verdad? En mínima nerviosismo porque, como dice un músico por ahí, argentino, nos recuerda que vivimos buscando y perdiendo certezas, ¿verdad? Entonces, claro, yo puedo entender la tensión que existe por ahí y además es una tensión que permite cuestionar las interpretaciones hegemónicas, ¿verdad? Al señalar pues que no son verdades, sino son construcciones discursivas que reflejan pues todos estos ámbitos narrativos y de relaciones de poder que decíamos, ¿verdad? Entonces eso lo puedo entender. Ahora, llevado ese argumento al último o al extremo, digamos, cómo reflexionar o distinguir lo que es esa disputa en la búsqueda de sentido, en la construcción de sentido, en el discurso y en la disputa hegemónica, con, digamos, que exige, digamos, desde mi punto de vista, cierto nivel de rigurosidad en la construcción de discursos, a un discurso tipo Trump, ¿verdad? De posverdad, de que entonces vale todo. Sí, son simples discursos y cualquier discurso es absolutamente tan legítimo, por decirlo de alguna manera, como cualquier otro, ¿verdad? Es decir, la disputa por el terraplanismo, digamos, es una construcción de discurso absolutamente legítimo, digamos, desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Precisamente porque es una vertiente más discursiva en el proceso de construcción y de construcción de hegemonías. Mira, Mauricio, lo que vos estás planteando es el eterno embate que sufre la democracia permanentemente, ¿no? Si hay algo que debe alojar el derecho democrático, es la diferencia, son la diversidad de miradas, son la diversidad de perspectivas, ¿no? Ahora, la diversidad de miradas y diversidad de perspectivas que son siempre, son el embate al derecho democrático y la vida. Lo confrontan y lo regeneran permanentemente, ¿no? Porque para mí el riesgo, yo no veo el riesgo en la diversidad de miradas, porque siempre se da alguna sedimentación de sentido, se dan alguna sedimentación. Fíjate por ejemplo, en la elección de Macron y Le Pen, ¿no? Digamos, hay una izquierda enorme, hay un Milei francés, ¿no?, que se llama Samour, digamos, y hay otros partidos verdes, etc. Finalmente, hay diversidad y hay pluralidad de miradas y hay conflictos internos, están los chalecos amarillos, y hay una gran conflictividad social en Francia. A la hora de elegir el balotaje, se sintetizan las identidades, ¿no? Y entonces empiezan a hacer arreglos entre lo
peor, lo un poco mejor y lo un poco peor. Bueno, cada uno le da su interpretación. Me refiero, la democracia aloja diversidad y aloja diferencias. No todas sedimentan en identidades colectivas. No todas sedimentan en identidades colectivas, ¿no? Algunas sí se constituyen en un nosotros ellos fuerte y pueden ser embates, pero no todas las diversidades sedimentan en ese sentido. Y para mí el todo vale en la medida que haya un mínimo de Estado de Derecho, una mínima división de poderes, un mínimo juego institucional, una institucionalidad asentada, y haya diversidad social, me da mucho más tranquilidad que el monopolio de sentido, ¿no? ¿Será que vengo, bueno, de una familia que vino de la guerra, campos de concentración y demás? Es decir, a mí el monopolio de sentido es para mí el verdadero peligro. Respecto de las identidades que van pululando y circulando y que por supuesto sacuden a la democracia permanentemente, no todas sedimentan. Yo prefiero, digamos, problematizar esto y no pensar a la Rawls que todos los disensos terminan con lo que él llama consensos traslapados, es decir, que se diluyen por derrame, ¿no? O que pertenecen al área privada, que no afectan el dominio público y que de alguna manera se van diluyendo frente a lo hegemónico. Prefiero enfrentar el conflicto, ¿no? Es una posibilidad de pensarlo, ¿no? Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Nora, no tengo más intervenciones, así que bueno, daríamos por terminado. Muchísimas gracias. En Costa Rica, de una manera muy extraña, no hemos institucionalizado todavía el aplauso virtual, pero igual los que se quieran sumar, yo pienso que Nora se lo merece, ¿verdad? Y bueno, sin duda alguna, agradecerte muchísimo, Nora, y recordarles a todas y a todos que bueno, colocaremos esta conferencia, igual que la otra, con previo armado, ¿verdad? Por la interrupción de la electricidad y demás, vamos a tener que hacer un trabajo de edición ahí. Estamos entonces para la conferencia de cierre de este ciclo, para el jueves 19 de mayo a las 4:30 de la tarde con el doctor Carlos María Cárcova. Yo sé, abusando de vos, Nora, por supuesto, vos sos de la casa para nosotros, así que estás invitada también, por supuesto, ¿verdad? Si quieres participar. Pero bueno, todos y todas están invitados, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias y que pasen muy buenas noches. Muchas gracias a todos por la atención. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego.